Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Sara, Mercedes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, profe? Jamie, tienes cara de embarazada. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeras. Tienes pura carita de embarazada, Jamie, me preocupa. ¿Estás embarazada? Sí, profe. Y hoy tuve un viaje porque he estado en un tratamiento adicional por unas complicaciones que he presentado y me toca trasladarme en moto hasta el municipio de Lorica y eso son en vía destapada, son más de 2 horas y yo llegué como muy cansada y los soles están haciendo muy fuerte y el calor. Ay, Dios mío. Profe, sí me ha tocado duro en esta semana, pero bien, bien, gracias a Dios. Claro, sí se te nota el cansancio, pero bueno, ahí va, ya casi sales y das a luz y llamarás su nombre Emanuel. Bueno, entonces hoy, ¿quién tiene Mateo? ¿Ya entraron los expositores de Mateo? Profe, mi compañero no ha ingresado aún. ¿Tú tienes Mateo, Jamie? Sí, profe, ¿Con quién tienes Mateo? con mi compañero Arango. Ah, bueno, voy a pasar los videos entonces dándole tiempo a que llegue. ¿Te parece, Jenny? Sí, Bueno, profe. vale, entonces vamos a ir viendo los videos. Como se lo mandé a la plataforma. Ay, bueno, antes de eso, Sarita, ¿usted ya me enviaron la evidencia de su exposición? Sí, señor. Bueno, entonces ya mañana voy a verle a ustedes y la de Mateo. ¿Por qué lo digo? Esta exposición la estaba pensando y la voy a partir en dos. Una es por el material que suban y dos por el tipo de exposición que hicieron. O sea que ustedes van a ver dos notas ahí reflejadas, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, vámonos entonces por ahora con los videos. Empiezo a compartirles acá. Ahí. Listos, todos listos. Segundo, por favor. Ya tenía listo. Segundo. Compartirles acá sonido. Listo. Entonces, como está particionado en dos, vamos a ver las dos partes para luego ir a la exposición. ¿Listo? El Evangelio según Mateo es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. Profe, se escucha El libro como bajito. tal es anónimo, pero la tradición Espérame, ya confiable lo paso. Es que me está saliendo el sonido por otro lado. Espérame un segundo, ya lo paro un segundo. Segundo. Segundo lo paro acá. Bueno, listos. Vamos a ver cómo lo paro. El Evangelio según Mateo es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo
ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emmanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emmanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida, mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que Él ha estado haciendo.
Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas en el capítulo 10. Y aquí Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente, tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo.
Jesús responde apartándose de ellos, y él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente. Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los dos reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro, y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad y naturalmente ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan, por lo que al final determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma, y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud, a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso. Más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado.
Así que termina la escena de la crucifixión y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente. El último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. Bueno, okidoki, ya vimos la perspectiva del autor partiendo Mateo en dos etapas importantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los expositores el día de hoy y a qué conclusiones se llegaron a partir de la lectura de Verbo Divino. ¿Listo? Entonces, listo, Jamie. Ahora sí, Henry, los dejamos a ustedes. Bueno, profe, buenas noches. Profe, buenas noches, compañero, nuevamente. Nosotros vamos a socializar el Evangelio de Mateo. Ya comparto. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señorita. ¿Y la ven completa o solo una Solo parte? Sin apenas- presentar. Sin presentar. ¿Y ahora? Ahora sí. sí. Ah, sí. Ahora no. ¿Allí? Ahora sí. Bueno, nosotros, como les decía, vamos a socializar el Evangelio de San Mateo. Nosotros, bueno, fue una experiencia muy bonita. Gracias, profe, por este gran documento. El Evangelio de Mateo muestra a Jesús como la continuación y el cumplimiento de toda la historia del Antiguo Testamento. Es importante cuando el autor centra desde dándole esa línea desde el Antiguo Testamento y unificándolo al Nuevo Testamento. Tenemos como frase central el reino de Dios es la que va a predominar como que en todo el libro. También entendemos que Mateo hace un énfasis muy grande al linaje de que viene de David, el cumplimiento de la promesa de Abraham. La genealogía marca un precedente importante porque él lo presenta como la genealogía mostrando ese personaje valioso, importante en el contenido histórico. A su vez, como lo veíamos en el video, también lo presenta como ese maestro, como ese nuevo Moisés, pero aún mayor que Moisés. Ahorita más adelante lo vamos a ampliar. Y también la parte que manifiesta acerca de que en Jesús es el sentido de Emmanuel, en hebreo, que significa Dios con nosotros, es que Dios se hace hombre para compartir con los seres humanos y ser el libertador de las personas. Entonces, desde esta perspectiva, como parte introductoria del Evangelio de Mateo. Algo muy significativo que encontramos en la cartilla de Verbo Divino es que se estipula y se hace mención que para tener una mayor claridad del Evangelio de Mateo y poder descubrir el pensamiento conjunto del autor, es necesario iniciar desde la parte final, como que está sintetizado en los últimos textos, los cuales se encuentran en Mateo 28, 16 al 20. Y me dispongo a leerlos. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos
dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí podemos ver unas apreciaciones, como decía el autor de esta cartilla, pone en manifiesto que es una forma de mirar cómo el autor puede ser la manera más sencilla de entender el libro de Mateo, ya que en estos últimos versículos se sintetiza el sentido esencial del proyecto de Mateo, que es quién era Jesús para el escritor, pero también cuál es la iglesia en la que él se movió, él vivió y la cual fundamentó. Entonces, aquí vemos a un Jesús que se da a conocer, también vemos un Jesús que envía la gran comisión. En este Jesús que se da a conocer también tiene mucho que ver con el Jesús glorificado que pudo ver el Hijo del Hombre, que pudo ver Daniel en el capítulo 7, y también como ese que está glorificado, que está exaltado, y podemos ver a un Jesús que envía a misionar, que envía a sus discípulos, que demanda la gran comisión, pero también el Jesús que promete. Entonces hay dos promesas que marcan, y es: a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre, que lo encontramos, pero también yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. En esta parte quiero pedirle el favor a mi compañero, que él va a tomar esta parte del autor. Bien, así es. Gracias, compañero. Bien, pues como lo hemos venido trabajando con los videos y lo que la compañera acaba de mencionar, cabe aquí destacar que el propósito de Mateo es mostrar al Señor Jesucristo, al Cristo como el Rey y Mesías de Israel. Y bajo esta premisa, entonces, pues, él se va a valer de muchos argumentos precisamente pues para demostrar esto. Voy a hablar un poquito del autor. Mateo fue un judío, su nombre significa don o regalo de Dios. También era conocido como Leví, fue conocido también como Leví. Hablando un poquito acerca de su familia, ¿no? Por las que nos podemos dar cuenta que fue hermano de Jacobo. Él fue recaudador de impuestos, eso por ejemplo lo encontramos en Mateo 10:23. Por la Biblia también podemos ver que lo dejó todo para seguir al Señor Jesucristo. Y un detalle también que es relevante es que en su humildad se puede ver que él se presenta como un publicano, es decir, él reconoce que estuvo en una condición que iba contraria en este caso a la ley judía. Recordemos que los judíos odiaban a los publicanos, y él mismo se menciona a sí mismo como publicano. Eso lo encontramos ahí en un capítulo de Mateo. Esto pues en cuanto a su referencia bibliográfica. Compañera, continúe. Ok, compañero, muchas gracias. No ven otra diapositiva sino la del autor, ¿verdad? No, pues dale No clic cambia, en la pantalla y cambia con la flechita del teclado. Ay, gracias, compañero. Gracias, John Alexander. Bueno, Okay. la fecha. Bueno, mientras la compañera cuadra, yo voy a ir. Ya logré, compañero, muchas gracias. La fecha que tenemos nosotros, que logramos como que organizar, porque hay muchos planteamientos dentro de muchos, uno de los que da el Instituto Bíblico en su libro y algunos otros documentos también importantes.
pero tomamos esta parte que Mateo fue escrito aproximadamente entre los años 63 y 66 después de Cristo. Se dice que probablemente cuando la caída de Jerusalén, su mensaje es para todos, el lugar pudo ser Antioquía o Jerusalén, y esta es la fecha que más aproxima, o entra en, bueno, está entre todos los que se oscila aproximadamente, entonces no es una exactitud, pero sí puede estar en esta fecha. Algo que quisimos colocar y establecer es el estilo que marca Mateo, ese trasfondo semítico. Bueno, como sabemos, la lengua común que se daba en Mesopotamia y en el Oriente, sí, en el Oriente, cuando está muy marcado en el libro de Mateo. Es importante porque son expresiones típicas que se daban en Palestina, pero tienen un procedimiento literario que lo vamos a encontrar en todo el libro como tal, y lo podemos denotar en todo lo que vemos como expresiones: el reino de los cielos, mi Padre que está en los cielos, cumple la ley y los profetas. Tiene esta variedad, y el libro en sí tiene todas estas partes, como que volver a decir esas terminaciones en la parte de procedimientos literarios, esas inclusiones también, que son aquellas, como aquellas, se puede decir, y así lo explico bien, es que consiste en decir lo que se introduce, o la forma como que se introduce esa palabra clave o esa frase clave, volverla a decir al final del texto. Es decir, como la afirmación con la que se introduce, también darle un sentido al final, poderla utilizar tanto al inicio como al final. Es como una forma típica para sustentar el argumento que se está dando, o la explicación que se está dando. También el uso de palabras ágrafe o ganchos, que son aquellas que vinculan, crea un vínculo entre dos sentencias, y ayuda a dar más potencia a lo que se quiere dar a entender, ayuda a organizar. Entonces, este estilo se ve marcado en el libro de Mateo, como también son las agrupaciones numéricas. El profe sí nos ha hecho mucho énfasis en el sentido de la simbología, bueno, del sentido numérico que hay para los judíos. Y acordémonos que también el libro de Mateo fue escrito para judíos. Entonces, esto iba a marcar un precedente muy bonito en cuanto a toda la escritura, o marca un precedente muy interesante en toda la escritura del libro de Mateo. Dentro de la geografía de Mateo, quisimos también tomar esta parte, porque Galilea es una parte de Palestina, pero también tiene un valor simbólico. Su geografía es importante, pero también tiene un valor simbólico, ya que Galilea era considerada como de algún modo peyorativo, o como un matiz peyorativo, era como un símbolo de que se hablaba con frecuencia de que era el pueblo de los paganos, el lugar de los paganos. Y entonces aquí vemos que Mateo es muy enfático porque muestra el acontecer de la vida de Jesucristo o del Mesías en Galilea, y cómo Galilea marca un precedente de la historia y donde vivió Jesús, y cómo pudo experimentar eso. Este mapa, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero sí como que muestra en esta parte, en ese sector, como que la parte donde Jesús tuvo su movimiento. Aquí vemos los sucesos, también vemos los 4 evangelios, y nosotros nos enfatizamos en Mateo. Pero Jesús vivió sobre todo en Galilea, volvió después de su éxodo de Egipto. Ya se entiende allí la parte porque también se le da un énfasis fuerte a la parte de Moisés, del nuevo Moisés, de la vida de Egipto, pero que el nuevo éxodo en Galilea, donde Jesús imparte sus mayores o sus principales enseñanzas. Es en allí donde Jesús habla. Permítanme por acá. Aquí en este mapa podemos observar, bueno, Galilea está centrado allí donde Jesús nace en Belén, en el número 1,
Y así sucesivamente, pero las enseñanzas de Jesús están todas marcadas en Galilea, como por ejemplo el Sermón del Monte, los discursos. Algo muy interesante, que los discursos o las enseñanzas más largas de los evangelios las tiene Mateo, y hablan, es el que más extiende esta parte. Y también podemos contemplar en que me pareció muy interesante lo que decía el escritor de la cartilla del Verbo Divino, que Jesús sale en 2 ocasiones, deja Galilea, una para ser bautizado por Juan el Bautista y otra para cuando va en su pasión, entrega su pasión y su muerte. Pero es también Mateo el que habla de Jesús que se levanta entre los muertos, ahí donde da el énfasis fuerte a lo que hablábamos de Jesús que se levanta de entre los muertos y lo hace en Galilea y parte el desierto de la muerte y acaba su éxodo y termina la cautividad, pero vuelve a Galilea y se convierte en ahí el que se levantó con esa autoridad, con ese poder, colocándose como ese Dios absoluto de el Mesías prometido y todo el énfasis que da, pero muy importante. La utilización en el Antiguo Testamento, quiero leer esta parte. El primer evangelio que se caracteriza por la utilización amplia del Antiguo Testamento. Este dato también es del verbo divino. Dice que es amplia del Antiguo Testamento en 130 pasajes. Por lo menos el autor habla directamente a la escritura, de los que 43 son citas concretas. Es muy apreciable esta estadística, este dato, porque muestra lo que decíamos en la introducción, como que mostrar a Jesús, al Mesías prometido del Antiguo Testamento, y lo une con el Nuevo Testamento, el cumplimiento. Algunos títulos de escritura. ¿Qué pasó? ¿El rapto? Eso casi. Jamie. No fue la alarma de que se va a acabar la clase. Henry, si quieres sigue ahí mientras que Jamie se puede volver a conectar, porque si no se nos va el tiempo y no alcanzan a terminar. Ah, no, es que nos quitó la diapositiva a Jamie, se le cayó todo. El rapto, ¿sí ve? Nos quedamos. Ah, no, ya entró. No era. La parucía. No era no, sino que nos quedamos más bien. Ay, no, señores. ¿Por No, dónde decidimos no irnos al cielo para escuchar la clase. Profe, estamos en las 7:01 y todavía vamos como por la mitad de la exposición. Bueno, no, dejemos ahí, terminamos en la próxima. Déjame decir unas cosas puntuales que deben saber. ¿Listo? 1. Esta última es la 4ª semana, lo que significa que vamos a llegar después de la semana mayor a parciales. ¿Listo? Por eso tenemos que digamos que correr en las próximas exposiciones, porque nos quedan 2 más. Pero no hay lío, no hay problema por eso. Entonces sí es importante que estemos muy puntualitos el miércoles, Dios mediante, y arranquemos en lo posible en punto que nos queda sobre ese tiempito, ¿listo? Y pues ya preparados para el parcial. Recuerden que aquí vamos a trabajar 2 cosas. Entonces, una nota va a ser la presentación que ustedes me van a entregar, porque es lo que da evidencia de la lectura de la cartilla de Verbo Divino. Y 2, pues obviamente yo voy a evaluar ya su exposición como tal. Entonces de aquí salen las 2 notas antes del parcial. Igual yo trato de subírselas a más tardar el jueves o viernes para que ustedes sepan cómo van. ¿Listo? Daniel, señor. O sea que solo tenemos la otra clase para la exposición. Sí, por eso nos toca hacer, bueno, no hay que correr, ¿no? Pero hay que hacerlo puntual. ¿Listo? Profe, pero entonces o sea, vamos a quedar ¿cuánto- amontonados, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo Sí, entonces profe. tenemos? Y vamos a quedar en una montonera horrible. No, vamos a hacer lo siguiente.
Como ustedes tienen los videos en Classroom, entonces en lo posible no los vamos a pasar, digamos, de los refuerzos. Vamos a ir directamente a las exposiciones, ¿listo? Vamos a obviar el tema del video porque ustedes ya lo tienen en el Classroom, entonces no es necesario que yo se los proyecte. Era como el refuerzo de introducción precisamente para las exposiciones, pero como no tenemos casi tiempo, vamos a ir directamente a las exposiciones para que no tengamos que correr. O que Pero, o sea, hagamos ¿cuánto? un video nosotros. Ustedes ven el video, sí. Señor. Dani, señor. Pero ¿cuánto, o Profe. sea, cuánto tiempo sería al fin? Más o menos, cada uno por lo que yo veo tendría media hora para hacer la retroalimentación, ¿sí? De pronto unos minuticos más, no hay problema porque tenemos hora y media en total de la clase. Entonces digamos que el presupuesto es para más o menos 30 minutos, porque estoy viendo que lo están utilizando, bueno, que están haciendo buenas exposiciones. De más o menos 30 a 35 minutos más o menos cada uno. Profe, Señor. tengo una inquietud. Es que en la plataforma nos aparecen en su materia para subir 2 trabajos de exposiciones. No, con ese que van a subir y yo ya pongo en la exposición. O sea, uno es el trabajo, la evidencia, como dice ahí, y otro es la exposición. Ah, ya, pero entonces, o sea, en una de las dos no habría que subir nada. Sí, hay que subir la evidencia, las diapositivas que me están presentando. Y Eso sí, y en el otro. el otro yo se las doy porque yo estoy evaluando su exposición. Ah, ok, gracias. Por eso cuando iniciamos la clase le preguntaba a Sara si ya habían subido el trabajo, porque pues eso es parte de su primer nota. ¿Listo? Entonces ustedes cuando terminen también deben subirla. ¿Listo? Los demás grupos, si quieren ir subiendo una vez la diapositiva que tienen, suban ahí. ¿Listo? Entonces no sé si haya más preguntas. La idea es que el material que vayan a subir quede bien bonito, bien especial y que muestre sobre todo el tema de lectura del verbo divino. Lo que han hecho va bien. Y sobre todo que, profe, lo último que dijiste, perdona, profe. Y sobre todo, Que evidencie la lectura de la cartilla de verbo divino. ok, ¿Vale? gracias, profe. Nos vemos, juiciosos, que son las 7:05 y ustedes tienen clase, yo también. ¿Listo? Gracias. Gracias, Chao, profe. profe. Chao.